Hola, hoy veremos los que son las excepciones perentorias, la rebeldía y la reconvención. Estos son mecanismos de defensa del demandado. Las excepciones perentorias son las defensas que se interponen y que atacan el fondo del asunto. Se deciden en sentencia y lo más importante, estas no depuran los elementos formales del juicio, sino que su finalidad es hacer ineficaz el derecho sustancial que se pretende. Es decir, estas excepciones, a diferencia de las previas, porque las previas son dilatorias, quiere decir dilatan, depuran el proceso. Estas no, estas van a atacar el derecho del actor. Entonces, estas excepciones perentorias se van a plantear cuando se contesta la demanda. En todos los procesos de conocimiento se plantean las excepciones perentorias al contestar la demanda. Al mencionar en todos los procesos de conocimiento, estoy hablando de juicio oral, juicio ordinario, juicio sumario y el arbitraje. Entonces, ¿en qué momento se va a interponer esas excepciones perentorias? Se plantean al momento de contestar la demanda, a diferencia que las previas sí se plantean antes de contestar la demanda, a excepción en el juicio oral. El juicio oral es la excepción. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que el momento de interposición es en el momento de contestar la demanda, así lo regula el artículo 118, que necesito que lo lean, por favor. Ahora, ¿cuál es el trámite de estas excepciones perentorias? Ya vimos que atacan el fondo del asunto, es decir, atacan la pretensión del actor. Estas se van a plantear, ¿verdad?, junto con el memorial de contestación de demanda. En ese memorial se van a exponer los hechos de la demanda, pero también se van a colocar los hechos de esas excepciones perentorias. También se va a ofrecer prueba, pero esa prueba no solamente va a ser de la contestación de demanda, se va a ofrecer también prueba de las excepciones perentorias. Y si se realizan las peticiones tienen que ser también de las excepciones perentorias. Entonces, ese memorial tiene que ir bien completo, no solamente con las partes de la demanda, sino que en cada parte de la demanda tiene que hacerse énfasis, ¿verdad?, a que se están planteando también las excepciones perentorias. Ahora, ¿cuándo se recibe la prueba de la excepción perentoria? Se recibe en el periodo de prueba del proceso de conocimiento que se lleve. Es decir, se abre a prueba el proceso por 30 días en juicio ordinario, se abre a prueba por 15 días juicio sumario, o en la audiencia de licenciamiento de prueba. Entonces es ahí donde se recibe también la prueba de estas excepciones perentorias. ¿Y cuáles van a ser las que se van a diligenciar? Pues las que se ofrecieron en la contestación de demanda y planteamiento de excepciones perentorias. Entonces se van a diligenciar y el juez las va a resolver en sentencia. Tenemos entonces la trayectoria de las excepciones perentorias de la siguiente manera. Primero, se da la contestación de la demanda. Es ahí, en ese memorial, que se va a plantear la excepción perentoria, al momento de contestar la demanda. Luego, ¿cómo se recibe la prueba? Bueno, al abrirse la prueba del proceso principal, ¿verdad?, se propone la prueba de las excepciones perentorias y el juez va a resolver las mismas en sentencia. Ahora vemos la otra actitud del demandado. Esta es una actitud pasiva porque el demandado realmente no contesta. Dice que la rebeldía es una actitud, es la actitud de un sujeto procesal, actor o demandado,
que se abstiene de ejercitar sus derechos o cumplir sus obligaciones dentro de un proceso, con las consecuencias legales y judiciales que proceden ante su actitud de resistencia a la marcha normal del proceso. Esta definición me gustó mucho porque nos está hablando de la rebeldía del actor y la rebeldía del demandado. Es decir, en los procesos no solamente puede haber rebeldía del demandado, también en el juicio oral principalmente, ahí es donde vemos la rebeldía del actor. Y vamos a ver cómo es que se presenta. Cuando se da la rebeldía, tiene sus efectos en el juicio ordinario y juicio sumario, a diferencia del juicio oral, que es totalmente distinto. Veamos cuáles son esos efectos. Bueno, el efecto cuando hay juicio ordinario y juicio sumario, la rebeldía, es decir, el demandado no contesta, ¿verdad? Entonces se va a dar, se trabará embargo sobre bienes, es decir, se va a dar el embargo de bienes del demandado. Luego, también el demandado, una vez que se le declare rebelde, puede tomar el procedimiento en el estado que se encuentra, ¿verdad? Y como no señala lugar para recibir notificaciones, se le va a notificar por los estrados del tribunal. Yo me recuerdo ya en una clase anterior que les expliqué sobre los estrados del tribunal. Ahora, en el juicio oral, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en el juicio oral, los efectos son los siguientes. Primero, que se previene tanto al actor como al demandado que debe de comparecer a juicio con sus respectivos medios de prueba, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía. Aquí es donde les menciono que es también el actor el que puede declararse rebelde, ¿verdad? Ahora, una diferencia entre este juicio oral y los demás juicios, juicio ordinario y juicio sumario, es de que en el juicio ordinario y juicio sumario, la rebeldía es a solicitud de parte, es decir, se tiene que pedirle al juez que declare la rebeldía del demandado, ¿verdad? Entonces, el juez va a emitir un auto donde lo declara rebelde, tiene por contestada la demanda en sentido negativo, ¿verdad? Y notifica por los estrados del tribunal. Eso es en juicio ordinario y juicio sumario. En juicio oral va a ser ya sea el actor o el demandado, ¿verdad? Al que se le va a declarar rebelde por no haber comparecido, porque está apercibido, ¿verdad? Se le apercibió para que compareciera con sus medios de prueba bajo apercibimiento de continuar el juicio en su rebeldía. ¿Y qué más? Bueno, aquí si es al demandado al que se le está declarando rebelde, el juez lo declara confeso en las pretensiones del actor y procede a dictar sentencia. Si nos damos cuenta, es totalmente distinto al juicio ordinario y juicio sumario con el juicio oral. ¿Por qué? Porque aquí no está diciendo que una vez que se le declare rebelde, procede a dictar sentencia. No, ¿por qué? Porque aquí en estos juicios ordinario y juicio sumario, tiene la peculiaridad de que aquí da por contestada la demanda en sentido negativo, ¿verdad? Va a tener la demanda en sentido negativo de una vez, pero aquí el tener sentido negativo no quiere decir que se va a ofrecer prueba del demandado, ¿no? Porque está rebelde, ¿cómo la va a ofrecer? Simplemente se va a tener por contestar esa demanda en sentido negativo. ¿Y por qué es necesario declarar rebelde al demandado? Porque tiene que continuar el proceso. Si no hay una declaratoria de rebeldía, el proceso se estanca. Es decir, bueno, el proceso realmente tiene que continuar, ¿verdad? No es que se estanque, sino que al no haber actividad por parte del actor para solicitar la rebeldía, puede correr lo que llamamos la caducidad de la instancia.
que es de 6 meses en primera instancia y de 3 meses en segunda. Es decir, si no se solicita la rebeldía, empieza a correr el plazo, ¿verdad? Y el demandado puede comparecer a juicio y al ver de que no lo han declarado rebelde, es más, puede hasta contestar la demanda, ¿verdad? En sentido negativo, o puede, si han transcurrido 6 meses, plantear la excepción mixta que habíamos mencionado cuando eran mixtas, ¿verdad? Excepción mixta de caducidad de la instancia. En el juicio oral, si nos damos cuenta, la rebeldía es diferente, porque aquí no se va a tener por contestada en sentido negativo. Aquí se va a tener por confeso en las pretensiones del actor. Es decir, que se va a tener por contestada la demanda en sentido afirmativo. Y por eso es que se procede a dictar sentencia, porque ya está confeso. Esto se da en el juicio oral en lo que es ínfima cuantía, en lo que es los juicios orales de alimentos, en de jactancia, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos esta confesión, esta declaración de rebeldía, que es una contestación en sentido afirmativo. Y lo contrario es el juicio ordinario, el juicio sumario, que aquí la demanda se va a tener en sentido negativo. Entonces, ¿cuál va a ser el trámite de la rebeldía? Primero, tiene que haber un emplazamiento. Se emplaza al demandado para que conteste la demanda. ¿Cuándo empieza a correr ese emplazamiento? A partir de que le notifican la demanda. El demandado simplemente no contesta, no comparece a contestar la demanda. Entonces, se debe de solicitar al juez, mediante un memorial, que se le declare el rebelde. Entonces viene el juez, emite un auto declarando la rebeldía. Aquí no es trámite de incidente, ¿verdad? Porque este auto, se emite un auto, acordémonos cuándo es que se emite un auto, ¿verdad? Considerando que debe de tener ese silogismo jurídico que debe de contener, ¿verdad? Premisa mayor, premisa menor, y la conclusión, entre la conclusión es declara la rebeldía del demandado, tiene por contestada la demanda en sentido negativo y se le puede trabar embargo de bienes y también se le debe de notificar por los estrados del tribunal. Aquí vemos otras diferencias en el juicio ordinario y sumario y juicio oral. La diferencia está que se le continúa el juicio en rebeldía al demandado. Bueno, en el juicio oral también, pero en este acordémonos que esa solicitud de parte. En el juicio oral no esa solicitud de parte, es decir, es de oficio, es decir, el juez al ver que no comparecieron a la audiencia con sus respectivos medios de prueba, los declara rebeldes sin necesidad de que se lo estén pidiendo, porque así lo estipula la norma. En el ordinario y sumario se tiene por contestada la demanda en sentido negativo y en el juicio oral se tiene como que presentara una contestación en sentido afirmativo, pero la verdad es que al demandado se le declara confeso. ¿Confeso en qué? En las pretensiones del actor, ¿verdad? Ahora, se notifica por los estrados del tribunal en el juicio ordinario y sumario. Eso sí, también se realiza en juicio oral, ¿verdad? Que se le notifique de esa forma. Ahora veamos otra actitud del demandado, como es la reconvención o contrademanda. La contrademanda o reconvención es la facultad que tiene el demandado de plantear una demanda en contra del actor o contrademanda dentro de un mismo proceso, quien a su vez se vuelve demandado o demandante reconvenido, dando origen hacia una segunda demanda, por lo que se llama en la doctrina juicio ordinario doble, pues son dos demandas en un mismo juicio. La verdad, la reconvención es una contrademanda y se debe de llevar
en el mismo juicio principal, ¿verdad? ¿Para qué? Para no tener dos juicios, dos sentencias que sean distintas. Pero eso sí, esta reconvención tiene requisitos, tiene que tener conexión con el objeto, ¿verdad? Es decir, y que no se tramite en vías distintas. Si es en juicio ordinario, juicio ordinario. Si es en juicio sumario, juicio sumario. No podemos combinar, ¿verdad? No podemos combinar la forma de procedimiento. Las mismas partes, el mismo objeto, ¿verdad? Es como una acumulación de acciones. Les quiero presentar este documento que se refiere a la estructura del memorial de contestación de demanda. Quiero hacer énfasis que esta estructura no solamente está para contestar en sentido negativo, contestar en sentido afirmativo, no. Aquí esta estructura está para que ustedes lo hagan de la actitud que quieran. Es decir, pueden venir y únicamente contestar la demanda en sentido negativo, pero también pueden contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepciones perentorias. Bueno, quieren también contestar la demanda en sentido negativo, interponer excepciones perentorias y además reconvenir. Lo pueden hacer en un mismo memorial. No es necesario que realicen 3 memoriales distintos. En un mismo memorial se puede hacer. Muy bien. Entonces, antes de que vayan a redactar, ustedes necesitan leer estos artículos, ¿verdad? Es muy importante que lo hagan. Luego, vamos a ver cómo se redacta la introducción de la contestación de demanda, porque acordémonos que el contestar la demanda debe de llenar los mismos requisitos que la demanda, ¿verdad? Entonces, debe de tener el juez, ¿verdad? El juez donde plantearon la demanda. Ahí es donde deben de llevar a cabo la contestación de demanda, ¿verdad? Si es un juez de lo civil, pues tienen que colocar el juez de civil. Si es del departamento de Guatemala, pues tienen que poner Guatemala, ¿verdad? Es decir, ustedes tienen que colocar el nombre, ahí sí que el nombre del juzgado donde lo demandaron. Y deben de colocar también el número del proceso. Ahí en el proceso pueden ustedes ver que lo va a conocer el oficial primero, notificador segundo, dependiendo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hay que colocar el juzgado donde fue que se planteó la demanda y van a contestar ahí la demanda. Luego tienen que colocar el nombre completo del demandado o reconveniente, si es en caso que van a plantear una reconvención, ¿verdad? Si se trata de un mandatario, un gerente general, un guardador judicial, un menor de edad, pues deben de indicar quién lo está representando y cuál es el documento por medio del cual están acreditando esa representación. También hay que indicar el estado civil, nacionalidad, la profesión o oficio, el domicilio, la actuación, que actúan bajo la dirección profesional de un abogado, de un bufete, es decir, ahí tiene que colocar, ¿verdad? Y algo muy importante es señalar el lugar para recibir notificaciones, que debe de estar dentro del perímetro donde se encuentra el tribunal donde se planteó la demanda. Luego deben colocar que se comparece a contestar en sentido negativo, ¿verdad? ¿Qué cosa? La demanda de divorcio por causal determinada, promovida en mi contra en la vía ordinaria. Y esta aquí pueden también colocar y a interponer excepciones perentorias pueden colocar falta de veracidad de los hechos en el actor, omisión de responsabilidad, de causal invocada por el actor. Es decir, acordémonos que las excepciones perentorias van a atacar la pretensión y va a depender del asunto, ¿verdad? Entonces, aquí les puse unos ejemplos.
pero estas excepciones perentorias son innominadas, no tienen nombre. Póngales el nombre que usted quiera, ¿sí? Pero van a atacar la pretensión. Y también aquí pueden plantear, ¿verdad?, que van a reconvenir al actor. Colocar el nombre del actor o reconvenido por la causal, ¿verdad?, de divorcio. La reconvención debe ser en la misma vía legal, mismas partes, tener conexión con el objeto o título de la demanda. Y colocarle dónde puede ser notificado, porque acordémonos que es una contrademanda, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se le puede localizar para notificar? Esta nota que les coloqué es lo que les manifesté anteriormente, que este memorial no solamente puede servir para contestar en sentido negativo, sino para contestar en sentido negativo, interponer excepciones, contestar la demanda en sentido negativo, interponer excepciones y reconvenir al actor. Bueno, después en el memorial van a colocar los hechos. ¿Qué hechos van a colocar? Bueno, tienen que colocar los hechos en forma cronológica, indicando lugar, fechas y circunstancias. Tienen que fijar con claridad y precisión esos hechos en que fundan su contestación de demanda, ¿verdad? Y también los hechos en que van a fundamentar las excepciones perentorias o la reconvención, ¿verdad? Estos son los hechos que tienen que hacer. Si van a plantear contestación y excepciones, o si van a plantear contestación, excepciones y reconvención, o simplemente contestación de demanda y reconvención. Entonces tienen que detallar los hechos que van a estar sujetos a prueba. Acuérdense que esos son los hechos que ustedes tienen que probar, ¿verdad? Esos hechos sujetos a prueba. Por ejemplo, en un divorcio, si van a invocar una causal de divorcio, el hecho a prueba va a ser la causal de divorcio. ¿En qué consiste? Por ejemplo, la infidelidad o los malos tratos, ¿verdad? ¿En qué consistía esos malos tratos? Eso es lo que tienen que probar. No tienen que probar otras más circunstancias más que estos hechos de los malos tratos. No deberá ser un escrito contrario a la decencia o a la respetabilidad de las leyes, es decir, no debe contener esas frases injuriosas o aunque parezcan tachadas. Acordémonos la responsabilidad que tienen los abogados de los escritos que elaboran. Luego tiene que también tener hechos de la contestación en sentido negativo, los hechos de las excepciones perentorias y los hechos de la reconvención. Aquí tenemos el apartado de pruebas. Como les dice, tienen que contener, van a rendirse en esta fase el ofrecimiento de la prueba, tanto de la contestación de la demanda como de las excepciones perentorias y reconvención. Aquí debe de indicarse con claridad y precisión la prueba que va a rendirse. Por ejemplo, testigos, declaración de parte, pero ustedes tienen que hacer énfasis cuál es para la contestación de demanda, para las excepciones perentorias y para la reconvención. ¿Por qué? Porque acordémonos que va a haber una fase de recibir prueba y ustedes pueden indicar, estas pruebas son para la contestación de demanda, estas pruebas para la excepción perentoria y estas para la reconvención. El fundamento de derecho, bueno, tienen que indicar los artículos, ¿verdad?, con el cual están fundamentando su derecho de contestación de demanda, de excepciones perentorias, de reconvención. Es prohibido invocar leyes supuestas o truncadas, ¿verdad? Por eso que tienen que colocar correctamente el artículo, no mutilarlo. No, si ustedes solo quieren colocar una parte del artículo, acuérdense de que deben de escribir en su parte conducente establece. Al colocar esa palabra, ustedes ya están salvando, ¿verdad?, el colocar parte del artículo, no completo. Las peticiones, bueno, aquí deben de tener peticiones de la contestación de demanda, tanto de trámite como de fondo. Colocar en el fondo las peticiones en cuanto a las excepciones perentorias, ser muy cuidadoso en estos, ¿verdad?
Y también tienen que tener, si van a plantear reconvención, su escrito debe contener las peticiones de la reconvención, tanto de trámite como de fondo. Deben de acompañar las copias, indicando el número, que deben de ser elegibles y presentar una copia adicional al tribunal, como lo establece la ley. El lugar y fecha, los testados o entrelineados que van siempre antes de la firma del solicitante, que también puede hacerlo a ruego, el abogado, y firma y sello del abogado director. Bueno, todas las hojas deben de tener su timbre forense de un quetzal, por lo que es obligación como abogados. Este documento es un memorial donde se está contestando en sentido negativo y reconviniendo al actor. Como vemos, tiene la identificación del proceso que se ha promovido y se promovió en este juzgado, ¿verdad? Entonces, la contestación de demanda tiene que ir dirigido al mismo juzgado. La persona que está contestando la demanda debe de contener sus requisitos, los datos del 61, acuérdense del primer escrito, se debe de acompañar nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, la procuración, el lugar para recibir notificaciones, que ya vimos que tiene que ser dentro del perímetro del juzgado. Entonces viene aquí, dice, comparezco con el fin de contestar en sentido de negativo la demanda de divorcio por causal determinada, ¿verdad? Y al mismo tiempo plantear en la vía ordinaria reconvención de divorcio por causal determinada de malos tratamientos de obra, riñas y disputas continuas, ofensas a la norma. En contra, y ahí menciona de la persona que está contestando, reconviniendo, perdón, quien puede ser notificado y menciona el lugar. Luego están los hechos. Como les digo, aquí están los hechos de la contestación en sentido negativo. Luego vamos a ver los hechos de la reconvención, ¿verdad? Aquí están los hechos de la reconvención. Y luego encontramos la causal que está invocando en la reconvención. Acuérdemonos que va a ser los hechos sujetos a prueba. Todos esos hechos tienen que probarlos. Medidas precautorias que se den también. El fundamento de derecho, ¿verdad? Con el cual están contestando la demanda e interponiendo la reconvención. Miren, tienen artículos de la reconvención. Tiene el apartado de medios de prueba, ofrezco como medios de prueba de la demanda y reconvención. Aquí estamos diciendo que estos son medios de prueba tanto para la contestación de demanda y reconvención, pero podemos apartar también cuáles específicamente para, para contestar la demanda y otros para la reconvención. Están diciendo que estos dos van a servir tanto para la contestación de demanda como reconvención. Y la petición, que va a ser la petición de la contestación de demanda con sus peticiones de trámite y de fondo, y las peticiones de la reconvención, tanto de trámite como de fondo, ¿verdad? La cita de leyes, acompañan las copias, la fecha, la firma y la firma del abogado. Bueno, este documento se lo subí a la plataforma, entonces lo pueden visualizar en la plataforma. Bien, quiero presentarles, esta es un acta un acta sucinta, ¿verdad? Donde se está revelando qué es lo que pasó en una audiencia oral. En esta audiencia oral de fijación de pensión alimenticia se dieron varias fases, ¿verdad? Lo que es la fase de conciliación, la fase de ratificación, la fase de contestación de demanda y la fase también de diligenciamiento de medios de prueba. Pues resulta que en este juicio oral, al momento de contestar la demanda, se está planteando excepción previa de incompetencia, se está contestando la demanda en sentido negativo
se está reconviniendo al actor y se señala una segunda audiencia para recibir la prueba de la reconvención, me recuerdo. Bueno, entonces ¿qué tenemos en esta audiencia? Vamos a ver las fases. Primero, se da esto que es toda una introducción. Esta introducción indica quiénes asistieron a la audiencia. El actor, el demandado, con su abogado. ¿Quiénes están? Pues está el juez, está el oficial de trámite y está el secretario. Entonces, acompañados, ¿verdad? Las partes, tanto la parte actora como la parte demandada, con sus respectivos abogados. Esa es la introducción. Luego viene la primera fase de conciliación. Y aquí únicamente se indica de que se dio la fase de conciliación, el juez les dirigió fórmulas ecuánimes, ¿verdad?, de conciliación, pero que no llegaron a ningún acuerdo. Entonces se pasa a la siguiente fase, que es la ratificación de la demanda o ampliación. Si hay ampliación de la demanda, aquí se suspende, pero como no hay ampliación de la demanda, sino más bien ratificaron la demanda, entonces el proceso continúa. Y pasamos a la fase de contestación de demanda. La contestación de demanda la presentaron mediante un memorial. Entonces, aquí se está indicando que la parte demandada manifiesta de que contestan la demanda mediante un escrito, ¿verdad? Y lo entregan en ese momento, ¿verdad? Y solicitan que se les selle y adjuntan para el efecto la plica, ¿va? Porque también están solicitando que declare la parte actora, ¿verdad? Y están manifestando que además de interponer, porque dicho memorial contiene la interposición de la excepción previa de incompetencia y al mismo tiempo se contesta en sentido negativo y se plantea reconvención en contra de la parte actora, ¿verdad? Entonces, esto es que se está presentando un memorial con las tres, aquí excepción previa es la que se está planteando, no perentoria. Pero, ¿por qué lo hago énfasis? Porque en el juzgado lo que hace es que le admite, si cumple con todos los requisitos, pues admite para su trámite esa contestación de demanda y lo hace a través de una resolución dentro de la misma audiencia. Entonces, como este es un acta judicial, entonces ahí va la resolución, el nombre del juzgado que la está emitiendo, la fecha, y ahí se indica de que se está resolviendo, que se está admitiendo para su trámite. Y acordémonos que lo primero fue la excepción previa. Entonces, en la vía de los incidentes, el juez con efectos suspensivos, eso quiere decir de que hasta que no se resuelva la excepción, esto no va a continuar. Entonces, se plantea, se tiene por interpuesta excepción previa, ¿verdad? Entonces, se le da audiencia por 24 horas. 24 horas, ¿por qué? ¿Por qué no de 3 días? Porque esto no es un juicio ordinario, no es un juicio sumario, es un juicio oral. Y los incidentes son diferentes. Claro, se tramitan en incidente, pero este incidente es distinto al del juicio ordinario y juicio sumario. El juicio oral es 24 horas de audiencia. Las audiencias de prueba se reciben en las audiencias ordinarias del proceso y se emite el auto, ya sea en la misma audiencia o en sentencia, dependiendo de la excepción. En este caso estamos tratando de una excepción de incompetencia. Entonces viene el juez, le da trámite, pero además le está dando audiencia por 24 horas a la parte actora. ¿Para qué? Para que se pronuncie en cuanto a la excepción previa. Se notifica esta resolución, porque acordémonos que toda resolución tiene que ser notificada. Y como estamos en audiencia, la notificación la hacemos dentro de la misma audiencia, a ambas partes. Se les notifica y entonces la parte actora, que fue la que se le dio audiencia por 24 horas, decide, bueno, yo me acojo, puede decir, yo me acojo a las 24 horas, o puede decir, yo contesto en esta misma audiencia y evacúo las 24 horas. Tiene esas dos opciones, ¿verdad? Si lo hace por 24 horas, entonces como vimos que fue con efectos suspensivos,
Entonces tendríamos que esperar a que transcurran esas 24 horas para que conteste, ¿verdad? Pero en este caso no, en este caso la parte actora dice, no, voy a evacuar de una vez la audiencia. Y lo hace no presentando memorial, sino lo hace verbalmente al evacuar la audiencia. Entonces, igual que en un memorial cuando se está evacuando audiencia, tiene su introducción, tiene su expongo de los hechos, tiene su fundamento de derecho, tiene sus medios de prueba, todo esto lo está diciendo verbalmente, ¿verdad? Tiene la petición, ¿verdad? Y al final el juez lo que hace es emitir una resolución de esta evacuación y como ya no queda más, porque es un incidente donde ya no se recibe prueba, ¿verdad? Porque las partes pueden decir, mire, por ser innecesario, por ser cuestiones de derecho, que no se abra prueba y se proceda a emitir el auto. Entonces, ¿qué va a hacer el juzgado? Pues va a emitir el auto y lo puede hacer en esta misma audiencia. Y eso es lo que hizo el juez aquí. Emitió el auto, ¿verdad? Donde aquí están los considerandos, miren, el de derecho, donde está la ley, y el de hecho, ¿verdad? Y la conclusión, que es el por tanto, y declara sin lugar la excepción previa de incompetencia. Se notifica y el proceso continúa, porque acordémonos que la única forma para poder detener un proceso oral, para poder decir que se suspenda, es una ampliación o una reconvención. Entonces aquí hay reconvención, sí, pero todavía no hemos llegado ahí porque acabamos de terminar la excepción previa. Entonces viene y resuelve la excepción previa, la notifica y entonces se procede el juez ya a suspender porque se supone que ya se resolvió la excepción, entonces ahora entramos a la contestación de la demanda, ¿verdad? Y el juez viene y tiene por contestada la demanda en sentido negativo, pero acordémonos que interpuso reconvención. Entonces, de la reconversión planteada se emplaza a la parte actora para que se pronuncie al respecto y en virtud, es decir, para ver si va a contestar la reconvención, ¿verdad? Si va a contestarla en esa misma audiencia. Aquí sí decide la parte actora que se suspenda. Ella solicita, bueno, aquí sí ya tengo que contestar una reconvención, ya es algo más grande, entonces ya no lo va a hacer verbalmente. ¿Lo puede hacer verbalmente? Sí lo puede hacer verbalmente. Entonces ya se imaginan qué tipo de resolución es la que va a salir. Tipo de acta, perdón. Audiencia, porque te empieza a las 8 y termina como a las 5 de la tarde. Bueno, entonces el juez, al darse cuenta de que no va a contestar la parte actora sobre la reconvención, decide suspender, ¿verdad? La misma, la suspende y señala otro día. Este otro día no es una segunda audiencia. Este otro día es la suspensión, va a continuar la suspensión del juicio oral, ¿verdad? Entonces viene, se notifica y se firma. Y ahí se finalizó el acta judicial. Luego pasamos a este va a ser el día en que se señaló la audiencia. Aquí se señaló la audiencia el día 8 de mayo a las 14 horas. Entonces, el 8 de mayo a las 14 horas ya se continuó con la audiencia y lo mismo. Se va a hacer una introducción en el acta, quienes comparecen, ¿verdad? Y acordémonos que bajo los mismos apercibimientos, es decir, si no comparecen, todavía se les puede declarar rebeldes, ¿verdad? Porque no han pasado la fase de la prueba. Bueno, entonces viene y esta es una introducción. Y aquí estamos en la reconvención. Y la parte actora, ¿cómo va a contestar la reconvención? Pues lo hace por escrito. Presenta el memorial y el juez resuelve acerca de ese memorial, ¿verdad? Que entregó en esos momentos. Entonces, viene el juez, tiene por contestada la demanda, ¿verdad? Y la notifica. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase? Pues recibir la prueba, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Pero aquí va a recibir la prueba del actor
y reconvenido. Y la prueba del demandado y reconveniente. Después de recibirla, el juez emite una resolución y decide qué prueba se va a admitir y cuál se va a rechazar, ¿verdad? Se notifica esa resolución y se procede en esta resolución. El juez aquí sí puede señalar una segunda audiencia. ¿Para qué? Para que se reciba la prueba que no se puede recibir en ese mismo día, ¿verdad? Entonces aquí ya es una segunda audiencia. El juez emite la resolución, notifica y se lleva a cabo la declaración de parte. ¿Por qué esta declaración de parte sí y la otra no? Porque resulta que este personaje, el demandado, ya había sido notificado de la demanda y también se le apercibió para que compareciera a declarar, ¿verdad? Entonces él sí estaba legalmente notificado para declarar. En cambio, esta persona no, porque no se sabía si le iban a tomar en consideración sus medios de prueba, ¿verdad? Bien, este memorial es en relación a contestar la demanda simple y sencillamente. No se interponen excepciones perentorias, no se interponen reconvención, solamente se contesta en sentido negativo, tiene sus hechos, tiene su fundamento de derecho, sus medios de prueba y la petición. Bien, con esto terminamos.